Bien, bienvenidos. Estamos ahora en la clase del Zohar. Continuamos con lo que venimos ya enseñando. La clase pasada no tuvimos, la semana pasada no tuvimos clase. Entonces continuamos y dice lo siguiente. Patach Rabbi Shimon Bamar abrió la disertación Rabbi Shimon y dice, Mai Techtib, sobre va a traer el pasuk, el versículo que dice, Vaisab Hizkiyahu panav el akir beitpalel el Hashem. Se dio vuelta Hizkiyahu, el Melech, el rey, hacia la pared, hacia la Kir, y rezó a Hashem. De eso es cuando vino el profeta y le dijo que en esta vida él va a morir y no tiene tampoco mundo venidero. Eh, Dice que pare su profecía y que se vaya de ahí. Y le dijo que así es algo muy famoso, ¿no? Del rey, que le dijo así, es algo que yo estudié, que recibí de la casa de mis padres, ¿no? Beit Avi, que aunque esté la espada, ¿no? El filo de la espada ya pronta en la garganta de la persona no puede desistir de los rajamim, de la compasión. O sea, en todo momento la persona tiene que seguir pidiendo y tiene que saber que puede ser, aunque sea el último segundo, respuesto. Entonces, dicen los comentaristas que significa que se dio vuelta hacia la pared. Dice que en realidad es como que hizo tfilá desde las paredes de su corazón y ahí se anuló ese decreto. Eh, y todo eso por mérito de todo lo que él había hecho y demás. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere enseñar con todo esto? Viene y nos dice lo siguiente. Tájase. Viene el Rabbi Shimon y dice, vení, mira, borre. Kama hu heila takifa de oraita, kama hu ilaan alcohol. ¿Cuánta fuerza tiene o qué tan fuerte es la Torah? ¿Y cuánto es tan elevada la Torah? Dice, hace referencia sobre la Torah oral y la Torah escrita, ¿no? ¿Qué tanta fuerza tiene la Torah oral y qué tanta fuerza tiene también y qué tan elevada es la Torah que está escrita? De colma de ishtadel boraita, de todo lo dajil me elamitate, que todo el que viene y se esfuerza y lucha, ¿no? Para poder seguir profundizando en el estudio de la Torah, no va a tener miedo de todos los detractores, ¿no? Todos los que hablan mal, los ángeles que vienen a criticar y todos los que vienen a dañar. Velot agil mi marin bishin de alma. Y tampoco tiene miedo de ninguna de las situaciones en el mundo. Begin de hiu agit bi ilana de hay. ¿Por qué? Porque él está agarrado en el Etzahaim, en el árbol de la vida. Que nosotros sabemos que es Tiferet, ¿no? Y el Tiferet también es la Torah. Veyalif minei bechol yom. Y estudia de ella todos los días. Cómo comportarse, ¿no? Cómo poder bajar la luz y demás. ¿Qué es lo que nos está trayendo? Nos dice sobre el pasuk del Melech Hizkiyahu, que él pudo cambiar el decreto por la fuerza que él tenía. Primero dice, o sea, dice el Midrash, que por más que él vino el profeta y le dijo, esta es tu situación, él dijo, yo igual de recibí de Beit Abba, eso vendría a ser la Torah oral, eso vendría a ser la transmisión oral, que igual, por más que haya un decreto, esos decretos se pueden cambiar. Y él vino y por la fuerza que tenía, pudo cambiar el decreto. Ahora, ¿qué hizo? Hizo tefila. Ahora, todo eso viene también por la fuerza de su estudio, la fuerza de su conocimiento y de dónde él podía estar conectado. Nosotros tenemos que entender que hay dos partes. Uno es cuando uno lo toma como un estudio, como quien estudia matemática, como quien estudia física, como cualquier otra cosa. Bueno, lo estudio, lo que aprendí. Y está el estudio que se transforma en parte de uno. O sea, que a uno lo hace vibrar con otra
con otra energía, que a uno lo hace cambiar las moléculas dentro, que es parte suyo. Ese es cuando uno lo interioriza. Cuando uno lo hace parte y lo interioriza, entonces también viene, nos dice Rabbi Shimon, no tiene que tener miedo a nada, porque la vibración que tiene la persona está en otra vibración. Entonces, eso es lo que le va a permitir a la persona no tener miedo, que tampoco los ángeles pueden hablar mal y demás. ¿Por qué? Porque está conectado con lo que es el árbol de la vida. La Torah viene y enseña a la persona ir por el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque la Torah es Emet, y es la cualidad de Tiferet. Entonces, lo que hace es permitirle a la persona conectarse a la fuente. Cuando uno viene y conecta, entonces uno ya está en otra sintonía. ¿Qué significa? Es como cuando, por ejemplo, nosotros queremos escuchar radio. Vamos a escuchar muchísimas cosas, pero nosotros sabemos que vamos a escuchar algo específico y sintonizamos la radio en cierto frecuencia, vamos a escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Así también el mundo tiene una frecuencia, cada uno puede sintonizar con la frecuencia, es más, todos sintonizamos con distintas frecuencias. El punto es elegir qué frecuencia nosotros queremos sintonizar. Viene la Torah y nos dice, mira, puedes hacer lo que vos quieras, todos tenemos libre albedrío, pero hay una frecuencia que es la que te conecta con el árbol de la vida, que es lo que te conecta con la fuente de donde baja la luz. Ahora, vos podés ser un partícipe, podés ser un oyente, o podés ser una persona que es partícipe, ¿no? Uno puede transformar su ser, digamos, como ese canalizador de toda esa luz también hacia el mundo. Y dicen, Toliflei, Eita ech yatuv kame ma'are, lebatla hi gzera. Entonces, también nos va a enseñar cómo va a poder venir y devolver la situación hacia atrás, hacia esa conexión nuevamente con el Kadosh Baruj Hu, y salvarse, ¿no?, de la situación o del jet, de la transgresión, y de esa forma puede anular los decretos. De afilu itgazad alea de lo ibatela igzera, que a pesar de que se fue decretado que no se va a anular ese decreto, porque fue sellado con un sello, miyad itbatal vistalak minei velo shari alea de barnash beai alma. Pero por intermedio de la Torah, por intermedio del estudio, ahora esa persona puede cambiar la situación en el mundo y realmente puede cambiar ese decreto. Ahora, no es simplemente, ahora vamos a profundizar un poco más, no es así simplemente, bueno, quiero y se cambia, sino acá hay un pequeño detalle que hay que seguir estudiando. Y por eso tiene que la persona venir y encargarse, estudiar la Torah día y noche. Y nos enseña también que día y noche es Torah Sheba'al Peh, Torah Sheba'al, pero hay que entender también que hay dos regímenes en el mundo. Velo it'adei mineh, y que no se aleje de ella, como está escrito, Vakita Boyomaim Balaila, o sea, estudiarás en ella o te encargarás de ella día y noche. Veitadei minei de oraita, veim chas v'shalom adam sar, o sea, se aleja. Dios no permita, ¿no? Un mebatel dejó en un cierto momento, oit paras mina, que ilu y paras mi ilana de jaye, o que se aleja, ¿no? Se separa por un pequeño tiempo, es como se aleja, ¿no?, de la fuente de la vida, del etz de la vida, del árbol de la vida. Y como que, ¿no?, se queda sin esa fuente de vida. Ahora, ¿qué es? Hay que entender un poco qué es lo que nos está enseñando acá. Para enseñarnos eso nos trae lo que sucedió con Hizkiyahu, que Hizkiyahu tuvo un decreto, vino el profeta y le dijo, muchachos, acá las situaciones no van
Y él dijo, ok, vete. Y él se puso a rezar y cambió todo el decreto. Ahora cambia el decreto. Y acá hay una situación que viene, Rabbi Shimon nos dice, miren, la fuerza que tiene la persona que estudia la Torah, la persona que viene y se conecta con esa fuente. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa acá? Acá hay algo muy interesante, es lo que tenemos que aprender y sacar hacia nosotros. Hay varios puntos. El primer punto es lo que dijimos anteriormente con el tema de la frecuencia. Cuando uno entra en una frecuencia determinada, uno está conectado, cuando se dice, cuando uno entra en la frecuencia de la Torah, uno está conectado con la fuente de vida. Entonces, en esa frecuencia, uno irradia luz en el mundo y lo que estaba puede cambiarse. Pero no solamente eso. Cuando uno está conectado con la Torah, ¿qué significa? Que uno está siendo socio con el Creador en el mundo. ¿Qué es la Torah? La Torah es la palabra divina. ¿Y qué significa la palabra? Es la manifestación del contrato con el Creador. O sea, es la manifestación de cómo Dios creó y desarrolló el mundo y qué es lo que quiere que en el mundo vaya manifestándose. En el momento que nosotros nos conectamos, pero no simplemente que estoy todo el tiempo leyendo, sino que pasa a ser parte mío, que yo me comporto de esa manera, que yo me comporto para seguir bajando luz al mundo, quiere decir que tengo una función y estoy conectado, soy como un mensajero, soy como parte de eso. Entonces, así como un mensajero del rey, si alguien, Jesús Shalom, viene a hacerle daño, el que va a responder por él va a ser el rey, entonces lo mismo sucede aquí. O sea, la cuestión es entender que en el proceso en el cual uno quiere estudiar la Torá, no es simplemente estudiarla por un conocimiento como estudia matemática, física, etcétera, etcétera, como un cuento histórico, sino es entender que el proceso que uno tiene es transformarse en un enviado, es transformarse en una carroza para la luz divina y de esa forma poder bajar la luz al mundo. Y de esa forma no va a estar solo tampoco, tiene muchísimos más socios. Pero entender que uno es de esa manera socio con el Creador y a su vez emisario del Creador. Y en ese momento, entonces, si algo sucede, el que va a responder es el jefe que nos mandó. Ahora, en el momento que uno dice no quiero, me alejo, no es para mí, ok, no hay problema, libre albedrío, pero tienes que saber que dejaste de agarrarte de esa frecuencia, de esa línea de luz en el mundo, ok. Ahora, ¿qué significa? Que en el momento que sí yo sigo agarrado en esa línea del mundo, también el decreto puede cambiar, lo puedo saltear. ¿Por qué? Porque imagínense que el rey le manda a un súbdito, ¿no?, a hacer determinadas cosas, pero vino el ejército y cerraron las carreteras, no se puede. Dice, pero mire muchacho, tengo una carta del rey. Ah, vos podés pasar, el resto no. ¿Qué significa? En el momento que nosotros tenemos esa conexión, las reglas del juego también cambian. Es cierto, es un estado de depuración, es un estado de refinamiento individual, es un estado de conexión, es un estado en el cual cada uno va creciendo y se va elevando. Pero hay que entender que eso es lo que tenemos que aspirar y entender que en el momento que nosotros accedemos a ese punto somos también enviados y estamos conectados. Y eso es lo que nos está transmitiendo, parte de lo que nos está transmitiendo también Rabbi Shimon cuando nos enseña esto. Y sigue la enseñanza. Dice, Tajasei, vení, mira. Eital Barnash, Kad Iu Salik, Beleila al Arsei. Antes que nada también divide el día en dos, dice también el día y la noche. O sea, hay dos jurisprudencias, no sé si se llaman así, ¿no? Pero hay como dos mandatos, está el día y la noche. Pero también es en la luz y en la oscuridad, y también es cuando uno le va bien y cuando uno le va mal. O sea, es también esos paralelismos. Entonces hay que entender que uno en todo momento es, y tiene que agarrarse también en todo momento. Entender que hay alguien más short que dirige todo el sistema. Entonces uno tiene que estar conectado también en el día y también en la noche. Y eso significa no solamente en tiempo de reloj, digamos, en tiempo horario, sino en el tiempo en la vida de cada uno. En momentos que estamos en luz y tiempos que estamos que pensamos o sentimos que estamos dentro de lo que es la oscuridad, dentro de lo que es la noche. Entonces ahí nosotros de cualquier manera también tenemos que seguir ese camino porque es lo único que va a seguir trayendo luz. Y ahora nos dice una forma de ejemplo. Cuando viene la noche y la persona va a dormir,
Beaile Kabbalah alea, Malchut de Leila, Beleba Shalim. Tiene la persona que recibir también sobre él lo que es el mandato divino, Ol Malchut Shamaim, el yugo celestial, que viene del mundo de Atzilut, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Por intermedio, que uno hace el Kriyat Shema en la noche cuando se va a leer, cuando se va a dormir, y lo recibe realmente de corazón. Hay una frase también, no sé si aquí es cuando lo va a decir, que creo que es ahora que nos va a enseñar, que hay una frase que siempre tenemos que decir, ¿y por qué? Ahora nos va a enseñar, dice así. Y la persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Viene también entregar o adelantarse y dar al Kadosh Baruj Hu el picadón, como en un, ¿cómo se llama esto? En consignación, esa es la palabra. O sea, consigna el alma de cada uno al Kadosh Baruj Hu, te la dejo te la dejo acá, vos sos el encargado, vos tenés que cuidarla. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En la noche, cuando uno se va a dormir, suceden muchísimas cosas, ¿no? El alma sube, el cuerpo queda más vacío, solo queda el ruach, para el nefesh dando vueltas, pero la neshama se eleva. O sea, y puede entrar otro ruach o puede pasar distintas cosas. Dice, no, yo la dejo guardadito en la fuente de todo. Entonces, no va a pasar nada porque está ahí. ומייד השתזיב מכל מרעין בישין ומכל רוחין בישין ולא שלטין עליה. ¿Qué significa? En ese momento, enseguida, la persona es como que se salva de todas las situaciones. De todas las situaciones problemáticas. Entonces, ¿por qué? Porque le entregó el alma, ¿no? Al Kadosh Baruj Hu, que se la cuida. Entonces, nada viene y lo puede dominar, ¿no? Porque está en manos de otro, ¿no? Está en manos del jefe. Y en la mañana, cuando se levanta, la persona de su cama tiene que venir ahora y hacer los brajot, bendecir por las situaciones. Y tiene que ir y entrar al Bet HaKnesset, del lugar donde hace sus filot, sus rezos, y venir y prostrarse de frente al Misgad Kamei Ejala, Betijilu Sage, al Kadosh Baruj Hu, con una reverencia y temor. Y después de todo esto tiene que rezar y tomar ese consejo, y tomar también de la misma forma que los patriarcas lo tomaron y coronaron como rey. Dechtiv. O sea, yo, con tu gran gesed, con tu gran bondad, voy a venir a tu casa, me voy a postrar el Ijal frente al gran Ijal, gran trono, la gran sala, cocheja sagrada, con mucho temor. Y ahora nos va a explicar este tema, pero quiero explicar un poquito qué significa acá. Está así. Hay que entender dos cosas importantes. La primera, todo el plano material, físico, 3 dimensiones que nosotros vivimos, es un revestimiento del plano espiritual. Acuérdense. Entonces, las acciones que nosotros hacemos aquí tienen una implicancia también de los distintos planos espirituales. Y simplemente en el plano inferior, por decirlo de alguna manera, están revestidas. Y es lo que nosotros vemos. Entonces, aquí vemos las acciones, vemos que hay día, vemos que hay noche, vemos que hay situaciones, pero al creador es todo lo mismo. O sea, no hay noche, día para él, o sea, es todo lo mismo. Solo nosotros tenemos esas diferencias horarias, esas diferencias materiales o físicas. Ahora,
si nosotros lo tomamos en cuenta y vamos a la parte espiritual también del asunto, hay que entender qué significa que hay luz. Todas las cosas van bien, todo es alegría, todo es bueno. ¿Y qué significa que hay Hosher, que hay oscuridad? Es cuando hay problemas. No veo nada, no veo las soluciones, no veo las situaciones. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que uno no puede controlar las cosas, no puede tampoco determinar las cosas, o a no ser que esté ya en un nivel muy alto, que ya sea compinche, ¿no?, con el creador. Pero, ¿no?, yo y los mortales que estamos en este nivel, más difícil. ¿Pero qué significa? Que a veces vemos situaciones en el cual aparecen necesidades, queremos, no sé, necesito plata, necesito algo, necesito determinadas cosas. ¿Y qué es lo que parece? Enseguida el nerviosismo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuanto más quiero las cosas, menos las voy a recibir. Porque más que es lo que estoy intentando hacer, ser Dios. O sea, si yo lo decreto, tiene que ser, como que no va a ser. Entonces, me olvido que hay un jefe que dirige todas las cosas. Y para mí eso se transforma en oscuridad, en noche. Y dice, no, vos tenés que acordarte y adelantarte. Antes de que suceda eso, antes de que te vayas a dormir, hay que entender también que el estado de dormir es un estado en el cual la persona no está entendiendo qué es lo que pasa alrededor suyo. Cuando nosotros nos vamos a dormir, ¿qué sucede? Nuestro estado de vigilia cambia, ¿no? Ahora nos fuimos a dormir. Yo no sé qué es lo que está pasando en todas las situaciones y demás. No sé qué es lo que se teje, entreteje y demás. Yo me fui a dormir, ¿ok? Esa es la situación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el estado en el cual hay noche, y es un estado muy difícil, es muy difícil. Hay un pasuk que dice, la gitba boker hasdeja bemunatja baleilot. La gitba es un pasuk de Telim, ¿no? La gitba boker hasdeja, decir en el día tu bondad. La gitba boker hasdeja bemunatja, hay mucha fe en las noches. Ahora, ¿qué es lo que significa? Es un trabajo muy difícil. ¿Por qué? Cuando está todo bien, no hay problema. Somos bien con el jefe. Todo bien, agradecemos, no hay problema. ¿Cuál es el problema mayor? Cuando hay oscuridad. Pero ahí es al revés. Cuando está todo oscuro, ahí empieza la fe. Es enseguida. ¿A quién le puedo gritar? ¿A quién le puedo pedir? Solo el de arriba. Al revés tendría que ser. Ver que cuando hay Hoshech, cuando hay oscuridad, entender que hay un Gesed, hay una bondad que se está escondida detrás de todo. Dice, no. Dice, lo más difícil es cuando nos va todo bien. Cuando nos va todo bien, reconocer el bien que tenemos, eso es lo más difícil que hay. Cuando es oscuridad, obviamente que lo que enseguida tengo es fe y empezar a pedirle al Creador, por favor, que nos ayude. ¿Okay? Acá lo que nos dice Rabbi Shimon es que adelantarse a esa situación. Y hay que entender un punto muy importante. Dice, en el momento que uno empieza a tener ese miedo, empieza a intentar controlar la situación, empieza a intentar ser Dios de una forma u otra, a despertar una ansias, una necesidad o algo, y ahí es cuando pierde todo el control. Uno antes que nada lo que tiene que hacer es venir y dice, o sea, entregar esa alma a la persona, entregar esa alma de la persona al Kadosh Baruj Hu, al Creador. O sea, es entregar, antes que nada, dice, bueno, yo no puedo hacer nada. O sea, de mí no depende, yo hice lo que yo tengo que hacer. Yo generé mi lugar, yo hice las cosas. Ahora lo que falta es Kadosh Baruj Hu, vos haces tu parte. O sea, yo no puedo, digamos, no sé si la palabra es obligar o alterar, en verdad sí puedo cambiar, eso es lo que nos enseña, pero cuando estamos conectados con el nivel de la Torah, cuando estamos conectados con el nivel de luz, entonces ahí vamos a ver cuál es la frecuencia correcta. Pero en el plano en el cual yo entro en la oscuridad, hay que entender que ahí tengo que decir, ok, la luz viene del Kadosh Baruj Hu, no es mía, y yo tengo que ser simplemente un socio en la creación. Entonces, si vamos resumiendo todo lo que nos enseñó hasta ahora, fíjense qué interesante es en la vida esta aplicación, y nos dice lo siguiente, dice, ¿sabe? Que por más que hayan decretos decretados, esos decretos se pueden cambiar. ¿Y cómo se pueden cambiar? En el momento que uno esté conectado con la fuente de luz. ¿Y cuál es la fuente de luz? La Torah. ¿Por qué? Porque nos conecta con el Creador. En el momento que uno se agarra desde ese lugar, uno está en esa frecuencia y la transforma en parte suyo,
uno va a poder también cambiar esos decretos. Y nos trajo el ejemplo de quién de Hizkiyahu, que por más que el profeta vino, esto es la palabra divina, dice, no te preocupes, yo igual tengo también otra tradición de mis padres, que me enseñaron distinto. Y por más que una espada esté ya en el cuello de la persona, todavía puede venir Rajamín del Shamayim. Ahora, nos enseña otra cosa y nos dice, sabe que antes que la persona que llegue a la noche, ¿no? La persona tiene que, cuando llega a la noche y se va a dormir, tiene que entregar su alma también, pedirle al Kadosh Baruj Hu que sea él el que la cuida. Pero acá nos está insinuando también una enseñanza muy grande. Dice, en la vida tenemos día y tenemos noche también. Y saber que en el momento que uno entra en esa desesperación y uno quiere controlar todo, lo que menos va a hacer es controlar las cosas. Y es entender que si uno está agarrado en la fuente de la vida, uno va a poder ser socio con el Creador y uno va a poder darle el alma antes que venga esa oscuridad y decirle, vos seguís encargándote, o sea, vos sos el que vas a proteger, vos sos el que haces todo el proceso y seguimos adelante. También es un trabajo espiritual de la persona, entender esas situaciones y entender que en todo momento nosotros somos emisarios, somos shlichim del Kadosh Baruj Hu, ¿ok? Y sigue diciéndonos, Agiukumna, y así nos explicaban nuestros sabios. Lo le bai le barnash, le ala le bei knishta, ela y amblich bekadmita. Me faltó también explicar el tema de la Beit Knesset. Dice que en la mañana, y significa cuando de vuelta volvemos a ver esa luz, a pesar de que ya pasó esa noche, vemos la luz, que no se puede olvidar agradecer. Ahora, acuérdense, que todo lo que es físico es un revestimiento de lo espiritual y por eso lo hacemos todos los días. Todos los días antes de irnos a dormirnos, venimos y decimos, Beyadhaf, Kitruji, en tus manos entrego mi alma, mi espíritu. Y en la mañana cuando vengo voy a decir, doy las gracias por todo lo bueno que diste y demás. O sea, es esa oscuridad y esa luz que tenemos en la vida en general. No tiene que ser algo simplemente mecánico, sino que tiene que ser algo profundo y entender esos procesos. Porque en la vida de cada uno también tenemos esa oscuridad y tenemos esa luz. Y tenemos que entender que tenemos que entregar, que Kadosh Baruj Hu, dar, que Él pueda, por intermedio de nuestro, fluir con la luz, pero también después agradecer todo lo que fuimos recibiendo. Ahora, nos explican los sabios cómo se hace también eso en la mañana. Dice lo siguiente. Lo le va y le barnash, le ala le beit knishta, el ahí amlich bekadmita. No es preferente a la persona que entra al Beit Knesset, o sea, donde vaya a rezar, sino que antes pida permiso a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, begin de inun takinan tzlota lekame kutchabrihu, por ser que ellos fueron los primeros que empezaron y hacer la tefilá frente al Kadosh Baruj Hu, como está escrito, vení Baruch Hasdeja, vos veiteja de Abraham. Dice Abraham que hizo, que es la parte del Gesed. Dice, yo por la gran Gesed voy a venir a tu casa, ¿no? Entonces, ¿quién fue el que descubrió eso? Abraham. Entonces hay que conectarse. Lo que nos está enseñando dice, ok, después, una vez que uno ya pasó esos procesos, uno tiene que volver a conectarse con la fuente. Y esa fuente fue en la que nos revelaron los profetas y los patriarcas. Y los patriarcas nos enseñaron, Abraham el Gesed, Isaac la Gvurá, Jacob la Tifer. Entonces, entender que tenemos que entrar con Gesed, entender que tenemos que entrar con valentía, entender que tenemos que entrar con Torah para poder sí hacer nuestro pedido y venir y traer nuestra tefilá al mundo y hacer nuestro trabajo espiritual. Adaud Echtiv, Vani Baruch Hasdeja, Bobeiteja, Estajabé Elejal Kocheja, Da Yitzhak, dice Yitzhak vino, que es el sagrado, se lo llama Yitzhak Kadosh, ¿no? ¿Por qué? Porque él fue atado y fue como sacrificado, como algo sagrado, que no se sacrificó, ¿no? Recuerdan el cuento. Y por eso mismo también dice, Estajabé Elejal Kocheja, me voy a mostrar frente a Elejal Kocheja, se refiere a Yitzhak. Y rateja con tu temor es Jacob.
¿Por qué? Porque Jacob es el que manifiesta el temor. Entonces, uno tiene que integrar a los patriarcas al principio, que en su mérito también nosotros podemos entrar en el Beit HaKnesset, y ahí poder entrar y hacer nuestra tefilá. ¿Qué significa? Que para poder entrar en nuestro trabajo espiritual, que es el rezo, es la tefilá, uno tiene que conectarse también con los patriarcas. ¿Qué significa? Con estas tres cualidades, que son las cualidades de Abraham, Isaac y Jacob. Kedin, como está escrito, como está dicho, vos sos para mí, Israel, mi siervo, ¿no? Asher Bechait Par, contigo me voy a exaltar. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Acuérdense, nos dice muchísimas cosas importantes, pero en el orden de trabajarlo en la vida. ¿Qué significa? Nos dice, antes que nada, podés ver el ejemplo que pasó con Hizkiyahu. Hubo un decreto, vino el profeta, le dijo, Dios me dijo tal y tal cosa. Si no importa, esto lo podemos cambiar igual, pero me lo dijo, no te preocupes, yo lo entiendo, pero lo podemos cambiar, así que por favor retirate. Y él fue y hizo su fila. ¿De dónde? De Omer Caleb hay muchas cosas también profundas, muchísimos más detalles, pero en esencia tenemos que entender que uno tiene la fuerza de cambiar el decreto, como cuando uno también tiene esa fuerza que lo acompaña. Cuando está agarrado a la fuente de la vida. ¿Qué es la fuente de la vida? El poder estudiar la Torah. ¿Y qué significa estudiar la Torah? No simplemente un estudio de información, sino un estudio que nos cambia como personas. O sea, que nos viene y es un trabajo interno que nos hace trabajar nuestras cualidades, nuestra forma de comportarnos, nuestras formas de manifestarnos en el mundo. Y no solamente nosotros, sino como manifestamos al Creador en la creación, en el mundo, por intermedio de nuestras acciones. Dice, esa es una de las fuerzas que nosotros tenemos en el mundo y ese es nuestro libre albedrío. Pero no solamente eso, saber que también el día y la noche tienen unas características en la vida de cada uno. En el mundo de 3 dimensiones particular, todos los días tienen una noche. Entonces, saber que lo que tenemos que hacer es, cuando viene la noche, hacer el Shema Israel y decir, entregar el espíritu al Kadosh Baruj Hu para que lo cuide, para que en la mañana nos devuelva. Y una vez que nos lo devolvió, hay que venir y agradecer, y hay que venir y hacer el trabajo espiritual, y ese trabajo espiritual es la tefilá. Pero para poder entrar en la tefilá, uno tiene que conectarse con los 3 patriarcas, para poder revelar esos 3 conductos y niveles en el mundo, y ahí después entrar con su pedido para que pueda seguir bajando todo el Shef. Y así también tiene que ser en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos luz y día en las vidas también, ¿no? Hay distintas situaciones. El mayor problema es cuando nosotros queremos controlar todo y pensamos que somos dioses. Entonces ahí es cuando más se tranca todo. Y decir, no, o sea, yo no puedo. Vos tenés mi alma, vos encargate, vos cuidar. Pero una vez que uno vuelva a tener la luz, uno vuelve a ser ya de día, ahí uno tiene que agradecer por todo. Y volver a conectarse con estas midot de los patriarcas para poder sí seguir su trabajo y hacer su tefilot y poder elevar sus pedidos hacia arriba. Ahora, acuérdense que todo lo que partimos también era del dibur, de cuestión del poder hablar y demás. Qué tan importante que nosotros hagamos también todo esto en nuestra boca, o sea, pronunciándolo, no simplemente, ok, agradezco de corazón, no, sino que realmente que esté revestido en el plano material. Y ya nos dieron distintos ejemplos, ¿no? Nuestros sabios, y también David Amelech, por ejemplo, en situaciones que uno realmente salió de la oscuridad a la luz, ¿no? No sé, situaciones que haya vivido, o sea, puede venir, dar una comida de agradecimiento, puede venir a pedir y a dar agradecimiento, o sea, entender y reconocer y agradecer. Esas son las reglas de juego que nos está diciendo. Y de esa forma también uno va a poder también cambiar los decretos. Y esos decretos, una vez que son cambiados, uno también tiene que agradecer y seguir. Ahora va a venir Rabbi Pinjas, que era pariente
de Rabbi Shimon. Vamos a ver qué tipo de pariente, pero por hoy vamos a terminar aquí nuestra clase del Zohar. Y si Dios quiere, vamos a continuar con estas enseñanzas la semana que viene.